Mujeres debemos ser inspiradoras, la vida de ella las va a inspirar a ustedes muchísimo y vuelvo y les digo, las proezas, las bendiciones de Dios tenemos que contarlas y no nos podemos quedar callados ante las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Lucerito les va a contar de una manera cortica, concreta y concisa su testimonio. Por favor, para que todas estén atenticas, yo la voy a acompañar acá. La gloria se la debo toda a Dios. Él es el que me ha fortalecido, me tiene aquí. Y todo lo que tengo que contar es maravilloso lo que me ha pasado teniendo al Señor en mi corazón. Mi vida empezó con la muerte de mi nieta. Después tuve que vivir un cáncer en mi vida. Y luego de ese cáncer se me fue mi madre. Pero toda la gloria y la honra se la debo a Él. Aquí estoy porque Él me tiene con muchas cosas más para mi vida. Y voy a hacer un bastón para Él. Y fuera de eso, no es tan solo lo que viví, sino que lo que estoy viviendo de aquí en adelante. Y esa fortaleza que el Señor me dio en mi vida, se la voy a dar a mi hermana, que también tiene cáncer. Y así como ella un día me lo dijo, que íbamos a salir adelante, así se lo dije yo también a ella. Y Dios no desampara a nadie. Él es todo y no me canso de darle las gracias, porque debido a Él, todo ha cambiado en mi vida. Ha sido un Dios incondicional, un Dios de amor, un Dios de paz. Cada vez que me tropiezo y me caigo, Él me levanta. Y aquí estoy para darle la gloria y la honra a Él. Y llenarme cada día más y más de bendiciones, porque Él es el que me fortalece. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo, porque aquí, Señor, delante de ti, estoy glorificándote. Gracias, Señor, por darme esa oportunidad de estar aquí, Señor, delante de ti, glorificándote, dándote la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias, papito lindo, por todas las cosas bellas y hermosas que me has dado. Gracias, Señor, porque tú me lo dijiste, Señor, que iba a ser para la gloria y la honra de Él. Amén, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, por todo. Yo acompañé de pronto un poco a Lucerito en el proceso, en los dos procesos, y soy testiga de su dependencia hacia el Señor. Se murió la nieta y obvio que se sufre, y era una bebé, tenía como 18 meses, 2 añitos, 14 meses, y se murió, de pronto fue como reactiva a una vacuna, pero nunca la vi a ella derrotada, nunca la vi a ella caída, siempre con su esperanza puesta en el Señor. Cuando pasó su proceso de su cáncer de seno también, una fortaleza hermosísima. Obvio que nos desplomamos, obvio que sentimos como que todo nos viene encima, pero ella nunca quitó los ojos del Señor. Ella jamás desconfió de lo que Dios podía hacer en la vida de ella. Y hoy ella es el instrumento que Dios está utilizando para bendecir la vida de su hermana y para mostrar que para Dios no hay nada imposible. Y ese es el Dios que tenemos, un Dios que no nos deja para nada avergonzados. Bueno, hoy el tema que les tengo se llama Elegidas para bendecir.
Una mujer que sabe quién es en Dios, una mujer que tiene valor, una mujer que conoce su propósito en el Señor, es una mujer, como decía acá, tiene sus ojos puestos en la meta, tiene sus ojos puestos en aquel objetivo. Una mujer que quiere agradar al Señor, una mujer que se esfuerza cada día más por cambiar, una mujer que cada día de pronto deja atrás todas aquellas cosas que de una u otra forma le traen a su vida tristeza, opresión. Es una mujer que tiene un propósito, una mujer que tiene un destino. De hecho, cada una de ustedes es una mujer elegida para bendecir, sea soltera, sea casada, sea separada, no importa la condición en la que se encuentre, pero tenemos que meternos en la cabeza que somos mujeres elegidas para bendecir. Yo quiero que me acompañen en Proverbios 18:22. Proverbios 18:22. Dice, esta palabra se la dice Dios al hombre: si ya tienes esposa, ya tienes lo mejor. Dios te ha demostrado su amor. El hombre que agrada a Dios, el hombre que haya gracia delante de los ojos de Dios, Dios le da una esposa y lo bendice con ella. Así que usted es una bendición para su esposo, las que están casadas. Hoy puede llegar a su casa y decirle: soy una bendición para tu vida. Hoy puede llegar con seguridad y decirle: Dios te ama porque me entregó a mí como tu esposa. Y no es para que nos ufanemos, es para que estemos seguras. Y para aquellas que no se han casado, tenemos que tener en cuenta que tenemos que estar preparadas también, porque Dios nos va a asignar como una bendición para un hombre, para ese esposo. Pero si no nos preparamos, no va a venir el tiempo de la asignación. Dios tiene un hombre escogido para cada una de ustedes, pero si no nos preparamos, no vamos a poder recibir esa asignación, o no vamos a poder recibir de parte de Dios el ser asignadas para un esposo. Definitivamente nosotras tenemos que entender que cuando Dios miró al hombre, lo vio y dijo: sí, está bien, pero le falta algo, está incompleto. Le faltaba la bendición, que somos nosotras las mujeres. Por eso, las niñas, que día se estaba compartiendo en un colegio la historia del árbol de manzanas. Ustedes, niñas, son esas manzanas altas que el hombre tiene que esforzarse por alcanzarlas. No esas manzanas que están tiradas en el piso, que cualquiera las puede coger, recoger o pisotear o hacer a un lado. Porque ustedes son una bendición del Señor para un hombre. Y tenemos que tener en cuenta que el suegro de esos hombres es Dios. Así que prepárese para recibir de parte del Señor, prepárese para cuando Dios la entregue. Así como los siervos de Abraham fueron y buscaron esa doncella para Isaac, así Dios también lo va a hacer con la vida suya, porque Dios la ama y porque Dios va a entregarle un hombre espectacular. Pero tiene que prepararse, tenemos que prepararnos. No, yo ya no, ustedes tienen que prepararse para ese hombre, para ese esposo, porque ustedes van a ser la bendición de ese hombre en la vida. Y vamos a ver en Génesis, vamos a ver la historia de una mujer que se consideró, y no solamente se consideró, una mujer que le creyó a Dios, que realmente era una bendición para su esposo. Y esa mujer se llamó Sara. Sara era una mujer que no estaba pensando simplemente en idealizar una vida. Sara no estaba pensando en
cómo hago más plata. Sara no estaba pensando, no le estaba gastando tiempo a tanto pensamiento. Sara actuaba cada día más. Hay un estudio en Harvard que dice que utilizamos el 46% de nuestras horas al día para pensar y para divagar, y no nos activamos. A veces nos la pasamos pensando, idealizando nuestros pensamientos, siendo codependientes aún, de pronto teniendo también una adicción a esos pensamientos, ¿sí? Porque cuando dejamos de pensar en eso que tanto nos gusta, de pronto dejamos de pensar en hacer cuentas, de pronto dejamos de pensar en cómo consigo más plata, dejamos de pensar en cómo puedo conseguir el novio, dejamos de pensar, de perseverar en tantos pensamientos. Puede llegar a la vida de nosotros depresión, tristeza, ansiedad. Yo se los digo porque yo lo viví. Si de pronto alguien estaba desubicada en la vida, era yo. Mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, físicamente, en todos los aspectos. En un momento de mi vida estuve desubicada. Aún estando con Dios, en mi parte de los pensamientos, yo creo que yo me volví una adicta a los pensamientos en un momento determinado, porque pensaba mucho en cómo llegar a realizar mis metas, pensaba mucho en cómo alcanzar mis metas, y en lugar de pronto de accionarme a hacer ciertas cosas, me la pasaba era pensando, creando estrategias, escribiendo. Muchas veces ya empieza a tomarse de pronto la ansiedad la vida de uno, y piensa uno tanto, que termina uno cansado, termina uno estresado, termina uno el día, está uno pensando y uno no quisiera ni que los hijos le hablaran porque uno está en su cuento por allá metido en otra parte, ¿sí? Pero Sara es una mujer que nos da un ejemplo, no de pensamiento, sino de acción. Es una mujer que nos da un ejemplo de bendición para su esposo. Y quiero que leamos Génesis 12, busquemos Génesis 12, pero antes de leer Génesis 12, quiero que ustedes apunten esto porque me interesa que lo apunten. Vamos a hablar acerca de las cualidades de una mujer que decide ser una bendición. Vamos a leer Génesis 12, 1 y dice: Dios llama a Abraham. Dios le dijo a Abraham: deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar, y con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás de bendición para otros, y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré todas las naciones del mundo. Dios le da a Abraham una promesa, pero la promesa Abraham no la podía llevar a cabo solo, porque habla de descendencia, y para tener descendencia hay que tener una pareja, ¿verdad? Es decir, que Abraham no era el dueño de la promesa. Abraham contenía la promesa, a él le había sido dada la palabra, pero su esposa Sara creyó de la misma manera como creyó Abraham. ¿Ustedes recuerdan la reunión pasada que hablábamos de la esposa de Lot? Cuando a Lot le dijeron, váyase de acá, ¿ella qué hizo? Ella se volteó, ¿verdad? Ella no tomó esa asignación para ella, sino estaban tan separados que el único que tomó esa palabra fue Lot. Si ella se hubiera cargado con esa palabra, si ella hubiera creído esa palabra, ella hubiera también actuado y hubiera respaldado a Lot de la misma manera. Pero ella solamente estaba pensando era en lo que ella estaba dejando atrás. Ella estaba pensando en su vida cómoda, ella estaba pensando en lo que quedaba allá atrás. Pero Lot sí estaba mirando lo que estaba allá adelante, que era su meta. ¿Y qué le pasó a Sara? Sara, vamos a seguir leyendo. Dice en el 4:5, dice, Abraham obedeció a Dios y salió de Aram, y no se detuvo hasta llegar hasta la región de Canaán. Se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot y a los esclavos que había comprado en Harán y todo lo que tenía. En ese entonces Abraham tenía 75 años. No vemos una Sara refutando, no vemos una Sara diciendo, pero Abraham, ¿qué le pasa? Si aquí tenemos absolutamente todo, ¿cómo así que Dios le habló? Sara en ningún momento se opuso a lo que Dios le había hablado a Abraham, porque Sara lo creyó, porque Sara lo tomó para ella, porque Sara tenía claro que ella había sido asignada para una bendición. Y hoy no solamente le estoy hablando a las esposas, hoy le estoy hablando también a las solteras. Ustedes también están asignadas para traer una bendición a su casa. Ustedes están asignadas para traer una bendición a su trabajo.
Ustedes están asignadas para traer una bendición a su círculo social. No solamente somos nosotras las esposas, porque es que las mujeres somos una bendición y a veces nosotras no nos tomamos en cuenta como tal. A veces de veras nos despreciamos, a veces tenemos de pronto en poco nuestro género, a veces de pronto no valoramos quiénes somos en Cristo, lo que Dios hizo por nosotros. No tenemos ese valor. Nos hace falta muchas veces seguridad y saber de verdad quiénes somos en Cristo Jesús. A veces una niña es rechazada por un hombre y de una vez viene el quebranto, viene el dolor. No, si ese hombre no fue y si con ese hombre no se siguió y si ese noviazgo se rompió, dele gracias a Dios porque otra cosa mejor viene. Dele gracias a Dios porque Dios evitó muchas cosas en la vida que de pronto iban a ser de sufrimiento para la vida de ustedes. Hay que tener sagacidad, hay que tener sabiduría para poder también elegir, hay que tener sabiduría para poder ver el carácter del hombre con el que yo quiero estar para toda la vida, porque no se trata de una emoción. Además que nosotras tenemos que entender que el matrimonio con Cristo es para siempre. Entonces no podemos estar jugando a las emociones, que hoy sí me gusta, mañana no me gusta. Tenemos que mirar bajo la lupa del Espíritu Santo y recordar que usted es una bendición, porque a veces las niñas llegan a mendigar amor, las niñas llegan a mendigar tiempo, las niñas vienen a rogar que las quieran. No, usted es una bendición tal como usted es. Que sí, en el noviazgo se acopla uno a muchas cosas, ¿verdad? Pero a mí me gustaba mucho Diomedes Díaz, y me perdonarán, pero él decía, el que me quiera así, sino que me deje para ser feliz. Pero en realidad tenemos que entender que yo soy una bendición y que la persona que llegue a mi lado tiene que verme como una bendición, pero no quiere decir que yo me ufane que soy una bendición y no vaya a cambiar mi carácter y no vaya a ceder a muchas cosas que el Espíritu Santo quiere hacer con mi vida, porque definitivamente tenemos que ser transformadas para que esa bendición se active también en la vida de otra persona. Ustedes recuerdan cuando llegó Elizabeth a la vida de María, lo que había en el vientre de María activó inmediatamente lo que había en el vientre de Elizabeth. Y eso es lo que nosotras tenemos que hacer como mujeres, activar en otros. Si nosotros no activamos en la vida de otras personas, tenemos que cuestionarnos a ver qué está pasando con cada una de nosotras. Activemos nuestra familia, activemos nuestro esposo, porque a veces en lugar de activarlos, en lugar de sumarle, lo que estamos haciendo es restarle a nuestro esposo. Mujeres, nosotras tenemos que creer lo que Dios ha dicho sobre ellos. Nosotros que tenemos que creer lo que Dios ha decretado sobre la vida de nuestro esposo. Dios ha bendecido y ustedes saben que la bendición entra por la cabeza. Y equivóquese su esposo y sea lo que su esposo sea, pero su esposo no necesita una mujer como la esposa de Lot. Su esposo necesita una mujer como Sara, una mujer que lo honre, una mujer que Sara lo llamó hasta Señor. Así sería el respeto que Sara tenía por Abraham, que lo llamó Señor. Nosotros necesitamos ser un equipo con ese esposo. Necesitamos ser un equipo con esa persona a la cual Dios nos ha entregado. Y Sara lo hacía. Sara salió, dice que Abraham la cogió, se la llevó para un lado y se fue no solamente con ella, sino que cargó también con su sobrino. O sea, cargó con todo el mundo. Sara hubiera podido decir, encima de todo se trajo al sobrino, encima de todo cargó con un poco de gente. No, ella lo respetó y no alegó, porque tenía clara su meta y tenía clara su asignación. Vamos a mirar espérenme que se me perdieron acá estas hojitas. Otra característica de Sara es que Sara no se quejó por su circunstancia. Vamos a leer Génesis 12:10. Dice, en aquel tiempo llegó a faltar comida en toda la región de Canaán. Era tan grave la falta de alimento que Abraham se fue a vivir a Egipto porque allá se había alimentos. Cuando ya estaban cerca de Egipto, Abraham le dijo a Sarai, no hay duda de que eres muy hermosa. Cuando los egipcios te vean y sepa que eres mi esposa, a mí me matarán y a ti te dejarán con vida. Por eso, cuando te preguntes, diles que eres mi hermana. Así me tratarán bien y mi vida no correrá peligro. Tan pronto como Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa.
Entonces los asistentes del rey fueron a contarlo, lo hermosa que era. Enseguida el rey ordenó a Sarai que fuera llevada a su palacio. Para quedar bien con Abraham, el rey le regaló ovejas, vacas, burros, sirvientes, sirvientas y camellos. Todo esto no le agradó a Dios y por eso mandó graves enfermedades sobre el rey y su familia, y de inmediato el rey mandó llamar a Abraham y le dijo: mira lo que me has hecho. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Imagínate si la hubiera tomado por esposa. Anda, toma tu mujer y lárgate de aquí. Enseguida el rey dio órdenes a los soldados de que sacaran a Abraham de Egipto, y ellos lo expulsaron junto con su esposa. No vemos a una Sara que le está refutando al esposo, aún porque el esposo dijo una verdad a medias. Porque sí, en realidad Abraham y Sara eran hermanos, eran hijos del mismo papá, pero de diferente mamá. Pero de todas maneras Abraham estaba diciendo una mentira, porque la arregló, no la premeditó. Le dijo: si te preguntan, tú tienes que decir que yo soy tu hermano, ¿sí? La puso a ella como protección de él, como escudo protector. Pero no vemos una mujer alegando, no vemos una mujer discutiéndole. Vemos una mujer que es parne de su esposo, una mujer que le está creyendo a Dios, porque ella creyó en la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y por encima de todo, por encima de las circunstancias, por encima de que Sara pasó hambre en Egipto, Sara estaba con su esposo incondicionalmente. Hay algo que tenemos que entender, y es, mamás, y aquí para las niñas solteras, para que entiendan también esto: ¿qué estamos nosotros como mamás haciendo con nuestras hijas o con nuestros hijos? Quienes tienen hijas están levantando princesas. El nombre de Sarai era mi princesa. Para los papás de Sara, ella era su princesa, era una niña importante, era una niña a la que le dedicaron tiempo. No fue una niña criada de pronto por sirvientas, porque la semblanza de Sara deja ver el carácter de unos padres entregados, porque Sara tenía cultura, porque Sara era una mujer fiel, porque Sara era una mujer con principios, porque Sara era una mujer con valores. Y eso no se levanta de la noche a la mañana, eso se levanta en el transcurrir de la vida, porque hubo una mamá, hubo una familia que se comprometió con Sara. Hoy les digo a las mamitas: ¿qué estamos levantando en nuestras casas? ¿Qué estamos nosotros sembrando en nuestras casas con nuestras hijas? Yo me cuestiono porque yo tengo dos niñas. ¿Qué estoy sembrando yo para esas niñas? ¿Realmente las estoy levantando como unas princesas? ¿Las estoy levantando creyendo que ellas son una bendición? Y para las niñas que de pronto sus mamitas no son cristianas, ustedes deben en la casa creer lo que Dios ha dicho de ustedes y ser esa bendición para ellos, porque su mamá de una u otra forma necesita el impacto, sus padres necesitan el impacto, y ustedes en este momento se convierten en esos padres espirituales de esos papás. Así que ustedes también tienen un compromiso de cómo traten a sus papás, de cómo los honren a sus papás y a sus mamás. También sus papás serán levantados y serán asignados para una tarea puesta por el Señor. Pero miremos a Sara. Miremos esa semblanza, esa mujer que no alegaba, esa mujer sumisa, esa mujer sencilla, esa mujer que no era esa gotera continua, porque dice la palabra de Dios que es preferible vivir en el desierto que con una mujer que cantaletea todos los días. Nosotras somos las encargadas. Uno dice: pero el marido, ¿por qué no llega a la casa? Porque es que a veces somos las encargadas de que el esposo quiera estar lejos. Dice que es preferible vivir en el desierto que con una mujer cantaletosa. ¿Qué estamos nosotros haciendo en nuestra casa? ¿Qué estamos nosotros dando en nuestra casa? ¿Qué estamos nosotros levantando en nuestra casa? Dice la palabra de Dios: pues ahora dejen toda gritería y toda maledicencia. Yo creo que en la casa de Sara eso no lo había, porque Sara ni siquiera en los momentos de tensión vino a reflejar lo que de pronto su naturaleza carnal podría manifestarse. Sara manifestó lo que le habían enseñado a ella. ¿Y qué le habían enseñado a ella? Dominio propio, un espíritu afable y apacible. Le habían enseñado a ella fidelidad, le habían enseñado a ella que tenía que estar con su esposo en las buenas y en las malas. Hoy día desafortunadamente el sistema nos enseña, o el sistema está diciendo o está decretando un matriarcado, donde si usted mujer no se deje gritar, no se deje mandar, y yo estoy de acuerdo con eso, porque la sujeción no es maltrato, nunca en la vida, ¿sí?
De hecho, el liderazgo del hombre sobre nosotros, la sujeción es poder llegar a seguir, es el liderazgo de nuestro esposo. Pero hoy día a las niñas se les dice que hoy día estamos de igual a igual. Por eso se han perdido muchos valores y tenemos que tener claro, así suena esto chapado a la antigua, pero tenemos que tener claro que el hombre es nuestra cabeza, que el hombre es nuestra autoridad, que él tiene que dar cuenta de nosotros también. Cooperemos también con ellos. Las solteras, la cabeza de cada uno de ustedes es sus papás. Cooperen también con sus papás. No les hagan la vida difíciles a sus papás. Amen la obediencia. Porque si ustedes aman la obediencia y si ustedes aman el honrar a sus padres, ustedes van a reflejar la semblanza de una mujer similar a Sara. Pero si ustedes se resisten a esa obediencia y si se resisten a esa corrección de sus padres, el día de mañana cuando su esposo les diga algo, ustedes van a saltar de una vez y van a ser irritables. Por eso la primera escuela que tenemos antes de casarnos se llama nuestros padres y ellos merecen honra, merecen respeto. Yo le oro a Dios porque mis hijas amen la obediencia, porque mis hijas amen el respetar, porque hoy que doblegan la voluntad a mí, mañana la van a doblegar fácilmente hacia el Señor. Y mañana van a poder convivir tranquilamente con su pareja, porque eso no se va a volver una guerra de poderes. ¿Por qué? Porque en casa se les enseñó a amar, a obedecer, en casa se les enseñaron principios y valores. Así que, niñas, obedezcan a sus padres, ámenlos, hónrenlos. Escuchen la dirección de papá y de mamá, porque papá y mamá ya han caminado. El papá y mamá ya han ido muchos pasos adelante de ustedes. Y a veces nos dicen, pero es que eso eran otras épocas. No, eso no son otras épocas. Eso es siempre lo mismo de siempre, porque es que todo siempre radica en la obediencia. De pronto que hay ahorita más factores y más tentaciones y más cosas, pero todo radica en una sola cosa que se llama obediencia. Únicamente es eso. Y Sara manifestaba la semblanza de una hija obediente, de una hija que honraba a sus papás, porque no le costó nada irse con su esposo, no le costó absolutamente nada obedecerlo, no le costó nada acompañarlo, no le costó nada cargarse con la visión que él tenía. Y esa era la semblanza de una princesa. Y sus papás la llamaron así, como la veían así la llamaron, mi princesa. Eso significaba Sarai. Vamos a Génesis 12:1. Perdón, Génesis 12:1, ya lo leímos. Vamos a la cuarta, la segunda era, Sara fue fiel. Génesis 12:1-20, Sara fue fiel a Abraham. La cuarta, Sara construyó, Sara le sumó a Abraham y no le restó. Nosotros, en nuestro entorno, en lo que estamos haciendo, pongámonos a pensar por un momento si lo que hacemos suma o resta. Si mi actitud está generando cambios, si mi actitud está generando inspiración o si mi actitud está generando muchas veces como, ¿cómo se llama eso? Como rechazo. ¿Quieren tenernos al lado o nos quieren tener bien lejitos? ¿Quieren contar con nosotros o realmente quieren que nosotros no aparezcamos ni por las curvas? Nosotras tenemos que ser de esas mujeres que añaden, no que quitan, que dan paz, no que traen discordia. Tenemos que ser esas mujeres que donde lleguemos, de verdad uno pueda decir, la paz ha llegado a este lugar. No que uno llegue y que parezca uno el demonio de Tasmania, que está uno todo alborotado y todo estresado y terrible. No, porque esa no es la naturaleza de una mujer elegida para bendecir. La naturaleza de una mujer elegida para bendecir es una mujer que porte. Mi suegra me lo regaló antes de casarme porque ella me conocía, ese espíritu afable y apacible. Y yo decía, ¿y eso qué es? Yo no entendía que era ese espíritu afable y apacible. Pero cuando yo la veía a ella, yo decía, de pronto eso debe ser el espíritu afable y apacible, mantenerse en paz. Hoy día no lo comprendo muy bien, pero le pido a Dios que me lo siga dando ese espíritu afable y apacible. Pero es la semblanza, definitivamente es la semblanza y es un atributo de una mujer elegida para bendecir. Ese espíritu quieto, ese espíritu reposado, ese espíritu lleno de paz, ese espíritu tranquilo, ese espíritu prudente.
no ese espíritu altivo, ese espíritu que está todo el tiempo como angustiado, como generando antes de paz, está generando es como afán y ansiedad, porque la gente no necesita eso. Yo puedo llegar a ser activa, puedo llegar a tener pasión por las cosas, pero tengo que mantener el equilibrio, ¿sí? Génesis 13:1, leamos Génesis 13:1 y dice, esto me encanta. Cuando Abraham salió de Egipto, se fue al desierto del sur, otra vez cargó con Sara, pero uno no la ve jamás alegando, se llevó a su esposa y a su sobrino Lot y todo lo que tenía. Para entonces Abraham ya era muy rico, pues tenía oro, plata y ganado. Sara le sumaba a Abraham. ¿Ustedes se dieron cuenta? Cuando el rey se la entregó y le dijo, mire, coja y llévese todo eso, sálgase de acá, pero le dio plata, le dio riquezas, le dio esclavos, le dio una cosa y le dio la otra. A veces las niñas, y con eso no quiero volverme Celestina ni quiero empujarlas a que se casen, no, pero a veces estamos esperando que aparezca ese hombre que tiene carro, casa y beca. Y démonos cuenta que Sara construyó con Abraham, que Sara le añadió a Abraham y que Sara fue el instrumento para que el rey pudiera darle las posesiones a Abraham. ¿Qué hacemos nosotras como esposas? ¿Le sacamos al esposo? ¿Le aportamos o le aportamos al esposo? ¿Le ayudamos a nuestro esposo? El hecho no es solamente ayudarle económicamente, es dándole la paz para que él pueda salir, trabajar y hacer lo que tiene que hacer, darle la seguridad, que el esposo llegue y que tenga su casa en orden, que el esposo llegue y que su esposa lo esté recibiendo con alegría, que el esposo llegue y en la noche la llegada del esposo sea una llegada de paz, no la cantaleta que mire que el niño que esto y que lo otro. Y una de las cosas que también les digo a las niñas solteras es que no esperen el príncipe azul porque eso no existe. Realmente no existe el príncipe azul. Porque es que si uno se pone a esperar, igual, sí, o sea, hay mujeres que les ha llegado el hombre con carro, con casa y con beca, pero a veces nos quedamos esperando el hombre con carro, con casa y con beca y se nos pasan los años, ¿sí? Yo me acuerdo cuando yo me casé con Richard era un mensajero de la canasta y lo que tenían mis suegros era de mis suegros, no era de él, y muy claro mi suegro me lo dijo a mí y se lo dijo a él cuando nos fuimos a casar, y le agradezco a mi suegro toda la vida eso, porque de una u otra forma empezamos los dos a construir, a hacer lo nuestro, y le doy gracias a Dios porque ellos no metieron la mano al principio de nuestro matrimonio para decirnos tome esto, tome lo otro, mire aquí, mire apartamento, mire carro, mire casa, no, pero yo vi en mi esposo un hombre apasionado a Dios, un hombre entregado, un hombre que tenía deseos de surgir, un hombre que le gustaba vivir bien, y para mí eso fue suficiente. ¿Sí? No necesité un hombre que tuviera la super casa, que me pusiera el super apartamento, que me diera el super carro, que me diera las joyas. No, Richard me dio un bocadillo cuando nos hicimos novios. Entonces yo no podía esperar de él cosas grandes porque él no trabajaba, pero yo vi en él lo que Dios quería que yo viera. Y era un hombre con deseos de triunfar, con deseos de crecer, un hombre que amaba la presencia del Señor, porque juntos construimos. Yo no puedo esperar que él ya lo tenga todo para decir, este sí es, porque es que la mujer empuja al hombre. Nosotras, vuelvo y les digo, somos bendición para los hombres. Nosotras terminamos de formar esos hombres, tenemos que entender. No se queden sentaditas esperando el príncipe azul. Dígale a Dios que les dé sabiduría para ver lo que ustedes tienen que ver en ese hombre que Dios tiene preparado para cada una de ustedes. Pero no esperemos ese hombre con carro, con casa y con beca, porque posiblemente no sabemos cuándo va a llegar. Y las que estamos casadas, empecemos a añadirle a nuestro esposo seguridad, confianza, determinación. No le restemos, no nos pongamos caprichosas cuando el hombre no tiene. Ayudémosle, nosotros podemos hacer muchas cosas. La palabra de Dios dice que Él bendice la obra de nuestras manos. Somos amas de casa, Sandrita lo decía ahorita, pero tenemos la facultad para ser empresarias también, porque Proverbios 31 lo dice. Y no se trata que vamos a ser las mujeres maravilla, pero sí se trata de explotar al máximo
todo el potencial que Dios nos ha dado, de no limitarnos y de no quedarnos simplemente sentadas idealizando una vida sin accionarnos para poder llegar a alcanzar eso que queremos cada una de nosotras, eso que queremos para nuestros hogares, eso que queremos también para nuestros esposos. No podemos ser egoístas con ellos. Vuelvo y les digo, tenemos que añadirles a ellos seguridad, porque un hombre cuando crece, toda su familia crece. Cuando un hombre está bien fundamentadito en su casa, eso es una bomba de tiempo para el enemigo. Tenemos una tarea y es añadir y no restar, porque Sara construyó hombro a hombro y la Biblia nos lo dice y aquí lo estamos leyendo. Sara fue la bendición para Abraham y aquí otra vez cuando parten para el desierto se van millonarios y si vemos al principio Dios le está prometiendo y le dice te voy a bendecir, te voy a hacer esto, eso. Quería decir que Abraham no tenía nada, solamente un sobrino que lo acompañaba y unos cuantos siervos. Pero en este momento ya la palabra declara y dice, y Abraham era rico. Qué rico que le digan a uno, no, es que mi esposa es una maquinita para hacer plata, ¿sí? Y no que le digan, no, esta mujer es, mejor dicho, parece una madrina, todo lo que llega lo desaparece. Qué rico que digan lo contrario de nosotros, ¿verdad? Génesis 15, 11, 15. Dice, Sara se debilitó, porque Sara también es humana, Sara fue humana, y en su naturaleza no había todo perfección. Recuerden que ella no era la mujer maravilla, ella era una mujer como usted y como yo. Simplemente era una mujer que tenía sus ojos puestos en la meta, creyendo en esa bendición que Dios había establecido. Génesis 15, 11, 31. Se me perdió. No, no es ese. No, ese no es. Es Génesis 18, 11, 15. Génesis 18, 11, 15. Dice, Sara estaba, recuerden, Sara se debilitó. Sara estaba a la entrada de la tienda detrás de Abraham escuchando lo que decían, como toda mujer, ¿no? A veces nos quedamos ahí parando la oreja, así. Abraham y Sara eran muy ancianos y Sara no estaba ya en edad de tener hijos. Así que ella se rió y dijo entre dientes, esto sería muy bonito, pero mi esposo y yo estamos muy viejos para tener un hijo. Entonces Dios le dijo a Abraham, ¿de qué se ríe Sara? ¿Acaso no cree que puede ser madre a pesar de su edad? ¿Hay algo que yo no pueda hacer? El año que viene, para estos días, volveré a visitarte y para entonces Sara ya será madre. Al oír esto, Sara sintió miedo, por eso mintió y aseguró, no estaba riendo. Sin embargo, Dios le dijo, yo sé bien que tú reíste. Tan lindo Dios en esa posición. Yo sé que tú te estabas riendo. Y Sara, no, yo no. Sí, yo sé que te estabas riendo. Pero a pesar de todo, Dios no miró eso. Dios no es un Dios que si yo hago algo malo ya me diga, no, no se merece la bendición. Dios no es eso. Porque yo siempre les he dicho, Dios nos ha bendecido es por la pura y física misericordia de Él, no por buenos ni por malos. Y Dios no alteró la promesa que había dado sobre Sara simplemente porque Sara había mentido. Dios no alteró todo lo que había decretado sobre Abraham simplemente porque Sara sintió temor, porque era algo natural, porque Dios nos conoce. Muchas veces sentimos debilidad. Muchas veces sentimos angustia, muchas veces sentimos tristeza, muchas veces sentimos que el mundo se nos viene encima, muchas veces sentimos inseguridad, pero Dios no está ahí para juzgarnos ni para criticarnos, Dios está ahí para levantarnos. Y mire la reacción de Dios, Dios no le está acusando, Dios no le está, simplemente le está diciendo, sí, tú lo hiciste, no digas más mentiras, tú lo hiciste, acéptalo. Dios no está refutándole a Sara absolutamente nada. Y más adelante vemos en el 17, 15, 16, Génesis 17, 15, 16, más atrás, perdón. Dios engrandeció el nombre de Sara. Sara pudo haberse
equivocado. Sara mintió, Sara hizo algo como por cubrir de pronto su falta delante del Señor, porque obviamente pues ella sintió pena y sintió vergüenza ante Dios, pero con todo y eso Dios se mantenía en lo que él había dicho. Y vemos que Dios engrandece el nombre de Sara en Génesis 17, 15 y 16, dice: además Dios le dijo a Abraham: de ahora en adelante tu esposa no se llamará Sarai, su nombre será Sara, la voy a bendecir para que te dé un hijo y sus descendientes se formarán, y de sus descendientes se formarán muchas naciones, y algunos de ellos serán reyes. Sara fue llamada madre de multitudes, y Sara fue escogida para empezar a establecer un linaje santo. Nosotras somos escogidas también para empezar a establecer una bendición, para empezar a establecer un linaje santo en nuestras vidas, en nuestros hijos y en nuestras generaciones. Pero nosotras somos las únicas que decidimos qué queremos ser. Si queremos ser esa esposa de Lot, o si queremos ser esa esposa de Abraham. Esta mujer que se comprometió, esta mujer que luchó palmo a palmo, esta mujer que le creyó a Dios, esta mujer que no dudó en ningún momento a pesar de que sus circunstancias pintaban otra cosa completamente diferente. Más adelante volvemos a ver a Abraham que llega otra vez donde otro rey, no sé si estoy mal, se llamaba Abimelech, y vuelve otra vez y le dice: si entras aquí, tú vuelves a decir que tú eres mi hermana. Y vuelve y sucede lo mismo. Y Sara en ningún momento le dice absolutamente nada. Sara simplemente le sigue el plan de su esposo. Ella pudiera estar resentida con Abraham, totalmente. Ella podía estar resentida con sus circunstancias, totalmente. Pero ella no decidió resentirse. Ella no decidió hacerle cama al dolor. Ella decidió caminar detrás de la promesa. Ella decidió caminar detrás de quien le daba esperanza. Ella decidió obedecer a aquel que había hablado palabra de bendición sobre su vida. Y es lindo mirar que Dios escoge dos grandes mujeres, y no solamente dos grandes mujeres, de pronto son de las que más hemos leído, que es Raquel y Sara. ¿Recuerdan quién era Raquel? Era la esposa de Jacob. Y escoge dos mujeres estériles para empezar a generar una descendencia que iba a ser innumerable. A veces nosotras podemos estar estériles, pero no estériles físicamente, pero sí estériles espiritualmente, porque no ofrecemos nada a nadie, porque no le damos nada a nadie, porque no somos bendición para la gente, porque nos quedamos en nuestros problemas, porque nos quedamos esclavas de nuestros pensamientos, porque nos quedamos creyendo lo que alguien dijo un día de nosotras y no nos activamos a bendecir a los que están a nuestro lado, porque algún día alguien nos dijo que no éramos lo que esa persona deseaba que fuéramos, y eso marcó nuestro corazón y eso marcó nuestra vida, y con eso nos quedamos. ¿Y por qué no nos quedamos con lo que Dios ha dicho de nosotras? ¿Por qué no nos quedamos con lo que Dios ha establecido en nuestra vida? ¿Por qué no nos quedamos con lo que Dios ha decretado sobre cada una de nosotras? ¿Por qué nos quedamos haciéndole mella a una palabra negativa que alguien lanzó? Llámese papá, llámese mamá, llámese exnovio, llámese exesposo, llámese lo que sea. Porque también le digo a las separadas, usted también es una bendición para alguien. Ya lo que pasó, pasó, ya Dios lo borró, pero usted tiene un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Y tiene una nueva asignación para bendecir a otra persona que está cerca de usted. Y no solamente hablo de un compañero sentimental, hablo de todo su entorno, hablo de todo lo que la rodea. Recordemos que tenemos que ser mujeres que añaden y no que restan. En Génesis, vamos a Génesis 21:7. Sara recibe recompensa y la recibe con gozo y con alegría. Sara no se quedó afectada por todas las circunstancias. Sara esperó, aguardó y recibió su recompensa con gozo. Dice Génesis 21:7, Dios me ha hecho reír y todo lo que él sepa y todo el que lo sepa se reirá conmigo. Abraham jamás se hubiera imaginado que siendo ya viejo yo tendría un hijo suyo. Ella se estaba en este momento gozando con la bendición que Dios le estaba dando.
Ella estaba disfrutando después de tantos años. Recuerden que Abraham tenía 75 años. En esa época no estaban tan viejos a esta época porque habían pasado ya muchos años después de que Dios cumplió esa promesa. Pero ella se sostuvo. A pesar de que se desanimó, volvió y cobró aliento, tomó determinación, se levantó y siguió creyendo. Y esa es la vida. Muchas veces nos caemos, nos tropezamos, nos toca limpiarnos el polvito y seguir adelante nuevamente. No podemos quedarnos ahí embarradas toda la vida. Tenemos que buscar un segundo también que nos levante. Y ese segundo es nuestro esposo, ese segundo son nuestros padres, ese segundo son nuestros amigos, nuestras amigas. Pero tenemos que levantarnos con determinación, porque esa es la vida. La vida la llevamos de proceso en proceso. Dice la palabra de Dios que la buena obra que Él comenzó en nosotros, Él la perfeccionará. ¿Y cómo se perfecciona una obra? De proceso en proceso. Pero ¿qué nos motiva y qué siembra determinación en nosotros? Que tengamos claro cuál es nuestra meta, que tengamos claro cuál es nuestra asignación. Para terminar, dice, Sara trascendió. Sara no se quedó solamente en el Antiguo Testamento, y de las pocas personas que se nombran en el Nuevo Testamento es Sara. Sara es nombrada en Hebreos 11 y Sara es nombrada en 1 de Pedro 3, 5, 6. Por favor, la buscamos. Así eran algunas mujeres en el pasado, confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. Así fue Sara, pues obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Si ustedes hacen el bien y no tienen miedo de nada, serán como ella. Qué lindo que después de tantos años, ya casi terminando toda la escritura bíblica, Sara sea nuevamente nombrada. ¿Dónde se nombra nuevamente la esposa de Lot? La esposa de Lot la nombran para que aprendamos a hacer lo que no se debe hacer. Para eso la nombran a ella en la palabra. Pero a Sara no la ponen de ejemplo y no la ponen de inspiración. Porque Sara era una mujer destinada para bendecir. Yo sé que en algunos momentos de la vida alguien ha marcado nuestra vida, positiva o negativamente. Yo sé que en algunos momentos de la vida, ¿ya se fueron los de la alabanza? ¿Sí? Yo sé que en algunos momentos de la vida alguien ha cauterizado también nuestra mente,